Amigos, el tema de la charla de hoy es la jardinería tradicional de China. En el mundo hay tres tipos de la jardinería. Primero es la jardinería europea, representada por el Palacio de Versalles de Francia. Jardinería que procura una belleza geométrica. El segundo tipo es la jardinería tradicional china, que procura una belleza natural. El tercer tipo es la jardinería árabe, que procura una belleza serena. Ahora vamos a ver cuáles son las clasificaciones de los jardines tradicionales de China. Ahora vamos a ver las clasificaciones de los jardines tradicionales de China. Según el primer estándar, clasificación por la posición social del poseedor del jardín, del dueño del jardín. Según este estándar, se puede agruparse los jardines imperiales y los jardines particulares. Los jardines imperiales se caracterizan por tener como edificios espléndidos, de categorías muy altas, de grandes extensiones. Otros son jardines particulares. Pero en cuanto al arte de jardinería, se destacan los jardines particulares. Otra clasificación, por la situación geográfica del jardín. Se distingue primero jardines del norte de China y jardines del delta del río Yangtze. Tercero, jardines del sur de la cordillera Nanling. En general, los jardines del norte no son tan famosos. Son más famosos son los jardines del delta del río Yangtze, alrededor de Shanghai, Hangzhou, etc. Los jardines del sur de la cordillera Nanling se refiere a los jardines particulares de la provincia de Guangdong, o según los chinos de Ultramar se llama Cantón. Pero nos limitamos a presentar principalmente los jardines del delta del río Yangtze. O en chino mandarín se llama Jiangnan, esa zona, Jiangnan Yuanling. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos componentes de los jardines tradicionales de China. Primero, son las montañas artificiales montañas artificiales y los lagos, lagunas, estanques artificiales. Son dos elementos más importantes que de los jardines tradicionales. Eso se debe a la influencia del confucianismo. El gran maestro Confucio afirmó: el sabio halla deleite en el agua, el benévolo en la montaña. El sabio es movedizo, el benévolo quieto. El sabio es feliz, el benévolo longevo. Debido a la enseñanza de Confucio. Entonces, en un jardín tradicional de China, las montañas artificiales, estanques artificiales, son dos elementos más importantes. Por ejemplo, a veces no hay montañas, una roca que simboliza la montaña, una roca. Todos son artificiales, pero parecen naturales. Vamos a contemplar algunas escenas de las montañas artificiales famosas. Eso en Shanghái, algunas rocas que simbolizan montañas.
sobre cómo la construcción de una montaña artificial existe teorías muy complicadas. No vamos a entrar, restringido por el tiempo, no vamos a entrar en los detalles. Otro elemento importante, estanques o lagunas o ríos, arroyos artificiales. Bueno, vamos a ver, es una laguna, estanque artificial. Mira, es un estanque, un río, arroyo de un jardín imperial de Beijing. Siempre se ve aguas. La montaña artificial y el estanque. Dicho sea de paso, los dueños de los jardines particulares en general son funcionarios de la última dinastía Qing. Pero según la ley de la dinastía Qing, los funcionarios no podían desempeñar su cargo en su tierra natal. Tiene que otro. Pero por eso los funcionarios de la dinastía Qing, ya en su cargo, cuando ejercicio de sus, entonces los funcionarios de la dinastía Qing, antes de retirarse, ya empezaban a construir jardines particulares en su tierra natal para su futura vida de retiro. Otra foto de estanques. En los jardines tradicionales de China, las formas de estanques son sinuosas. No son redondas o rectangulares como lo que pasa en el Palacio de Versalles. Y procura una belleza natural, sinuosas. Vamos a ver, el agua y su edificio juntos. ¿Sí? Tiene las formas irregulares, muy variadas, de formas muy variadas. Otro elemento importante son plantas. Al diseñar un jardín tradicional, el diseñador tiene que reflexionar sobre muchos elementos, muchos factores. Por ejemplo, la distribución de plantas. Y luego el espacio dejado entre las plantas. Por ejemplo, aquí árboles. Se deja algún vacío, algún espacio vacío para que uno pueda contemplar el paisaje. Forma un cuadro lindo, una pintura linda. Porque como esta foto muestra, ¿sí? Y el árbol de la derecha, sobre la sombra del árbol, se destaca sobre las paredes blancas. Parece una pintura tradicional de China. Esas las plantas y el muro blanco, la pared blanco, forma los cuadros. Y todo tipo de las plantas. Por ejemplo, en la esquina de las paredes se cultivan palmeras, etc. Otra pintura china, integrada por la pared blanca y algunos árboles bonitos, pequeños. Incluso hay que tener en cuenta sobre elementos por encima de las paredes. ¿Cuáles son las plantas o árboles que acusan sobre las paredes? Otra escena.
los niveles de las plantas. Plantas cerca del suelo, plantas cerca de los edificios y árboles por encima de los edificios. Diferentes niveles de plantas. Incluso en el interior de la casa, a veces una bonsai, se llama bonsai, que simboliza algún árbol. Otra escena muy linda, arbolitos contra las paredes blancas, forman una pintura muy bonita. Vamos a ver las plantas de diferentes formas, niveles, y dejando un espacio vacío para la contemplación. Y plantas de arriba y plantas dentro del agua, como flores de lotus. Y al cultivar sauces llorones, tiene que reflexionar en qué situación, en qué posición puede comer. En primavera, por ejemplo. Y hay árboles grandes, arbolitos y las bonsai. Plantas de 3 niveles. Otra escena de plantas. Y a cultivar, seleccionar plantas, hay que tener en cuenta su estación de florecimiento. ¿Cuáles son las flores de primavera, flores de verano, flores de otoño, incluso flores de invierno? Por eso, laureles son flores que abren sus flores, árboles que abren sus flores en invierno, ciruelas. Eso es de primavera. Otros tipos, peonías, diferentes épocas. Los árboles verdes forman un contraste con las flores del suelo, de diferentes colores. Otra escena, bonsai. Otro elemento son los animales. Son optativos. Que animales de los jardines de mayor, que se ven más con más frecuencia, son peces dorados. Peces dorados en los estanques, peces dorados. O patos mandarines. En China, patos mandarines simboliza el amor, los enamorados, porque el pato mandarín macho y el pato mandarín hembra siempre siempre nada juntos y no se separan. Patos mandarines. Ahora vamos a ver los edificios en el jardín tradicional. Son muy diversos. Se trata de salas y pabellones de pisos. Bien, pisos. Vamos a ver. En general es una sala. Debido a que la mayoría de los edificios dentro de un jardín tradicional están destinados a las diversiones. Para el ocio. Por eso tiene formas muy ligeras, con muchas ventanas y puertas. Dos edificios sobre el agua, sobre el estanque. Entonces, en un salón dentro de un jardín con muchas ventanas, muchas ventanas que se pueda abrir al mismo tiempo. Son ventanas o puertas de madera preciosa. Mira, incluso tiene ventanas de cristales de colores
eh, una sala sobre el estanque. Tiene muchas ventanas, puertas. Otra casa cerca del agua. Esta casa es muy extraordinaria. Parece una casa, pero no para habitar personas. Es una galería, pasillo, que comunica con otro sector del jardín. Orquídea. En el interior de salas, para diversos motivos, usos. Incluso hay muebles hechos con raíces para mostrar un gusto elegante. Es una sala de recepción, por eso bastante lujosa. Otra sala de recepción. Es una sala de recepción muy lujosa para atender a sus amigos o a los funcionarios visitantes. Interior de las salas, dentro de un jardín tradicional, hay muchos marcos marcos de madera, de diferentes formas. Este marco es redondo. Eso para dividir, incluso otro marco en el interior muy lujoso, para dividir diferentes zonas. Un marco semiredondo, eso para entrevista particular entre el dueño y otras personas. Pero divide el espacio. Es un marco muy redondo, muy bonito. Afuera de la casa, ya fuera de la casa. En el interior de una sala de recepción. Mira, con muchas ventanas. Eso es una característica muy importante de los jardines del delta del río Yangtze. Porque las ventanas, aunque en los días de lluvia o de nieve, se puede comunicarse con el paisaje exterior, aunque dentro de la sala. Mira, vamos a ver el contraste, el paisaje exterior y la escena del primer plano es el interior de la sala. En el interior, es decir, en el interior de la sala se puede comunicar con el paisaje exterior. Es una casa de pabellón. Las casas de pabellón, de varios pisos, no son frecuentes en los jardines particulares. Es un lujo. Muchísimas salas se establecieron junto a los estanques para gozar del paisaje del agua. Es un edificio de 2 pisos. En los jardines particulares también se ve con frecuencia embarcación de piedra, como en este caso. Desde luego no se puede navegar. En realidad su función real es una sala de banquetes para comer. Otro tipo de edificios importantes dentro del jardín tradicional de China son diversos tipos de kioscos. Kioscos sirve para descansar, para que los viajeros descansen o para contemplar los paisajes de alrededor a los kioscos. Se trata de una especie muy variada de formas, kioscos. Es un kiosco de escena, de patio. En él sirve de la entrada para otra parte. Otro kiosco.
de 6 gonos, kiosco de 6 gonos. Un kiosco que en realidad sirve de una sala, de un pasillo, para comunicarse con otras partes del jardín. Bueno, es una puerta en realidad. Kiosco de 2 pisos. Es un lujo. Es un kiosco en forma de abanico chino. Una vista de madrugada de un jardín tradicional chino. Y reina atmósfera misteriosa. Otro tipo de edificios del jardín tradicional son galerías de columnas. Galerías de columnas. Eso para facilitar la comunicación de los viajeros, sobre todo en los días de lluvias o de nieve. Se puede pasar de una sala, una sección a otra sección. En general, las galerías chinas no son rectas, sino sinuosas. Hay tipo de galería semiabierta. En un lado está abierta, otro lado es un muro. Hay galerías totalmente abiertas, ambas partes no hay paredes. Eso es semiabierta, galería semiabierta. A la izquierda está abierta y a la derecha son muros con antigüedades. Otra galería semiabierta. Es totalmente abierta galería. Vamos a ver, otro tipo de edificios dentro de un jardín tradicional son puentes, todo tipo de puentes. Hay puentes de piedra, hay puentes naturales, nada más se colocan unas piedras dentro de arroyo. Busca un gusto natural. Hay puentes con galería, con techos, galería con techos, como este caso. Es un puente de mármol en el Palacio de Verano de Beijing, muy famosa. Es un puente de varios zigzags. Es un puente con techo de flores, techo cubierto de flores, de árboles. Otro puente de varios zigzags. Es un puente natural, nada más con una roca larga, una lápida larga. Otro tipo de puentes. Puente de madera con techo. Ahora ve los muros dentro de un jardín tradicional. Los muros en general en el delta del río Yangtze, en la zona en general los muros blancos, pintados blanco y con algunas tejas de crisis, tejas crisis. Pero hay muros con muchas ventanas florales. Y ese muro dentro de un jardín de Shanghai, si imita el movimiento de dragón chino, no occidental. ¿Sí? Ese muro blanco a veces, junto con las pequeñas combinaciones de bonsai, forman un cuadro chino, con una pintura china. Entonces el muro blanco sirve de un papel de pintura. Es
una parte de un muro del Jardín Yuan de Shanghai, que termina con 2 cabezas de dragón. Otra foto de un jardín de Suzhou, mira, grandes espacios de muro blanco, junto con las rocas y árboles artificiales de primer nivel, forman un cuadro. Ahora vamos a ver otro factor constructivo de un jardín tradicional, es el suelo decorativo, con piedras de diversos colores o tejas de diferentes colores, forman un suelo decorativo de diferentes motivos. Y esta técnica de suelo decorado ya ejerce su influencia sobre los jardines de Europa, por lo menos en España yo vi en un jardín, yo vi en el suelo decorativo del estilo chino. Es con motivo de mariposa, suelo decorativo. Ahora vamos a ver otros elementos importantes. Los edificios dentro del jardín tradicional son tableros horizontales con inscripción o tableros verticales con versos simétricos. Son elementos literarios. Por ejemplo, arriba hay un tablero horizontal que reza ahí. Dentro de la puerta hay otro mundo. Hay otro mundo. Ese tema. Esos versos verticales. El tablero horizontal que le reza el nombre de esta sala. Se llama Salón de 10.000 pinos. Pinos. En la cultura china, pinos es el símbolo de la integridad de los letrados. Integridad. Esos versos verticales asimétricos. Ahora voy a explicar la base filosófica de la jardinería tradicional china. Primero, la armonía entre el hombre y la naturaleza. Influencia del confucianismo es la doctrina más importante del confucianismo. Es la armonía entre el hombre y la naturaleza. El hombre, los seres humanos, debe convivir en armonía con las circunstancias que les rodean. Mientras que en la jardinería europea se destaca la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Eso según la introducción del ingeniero en jefe de Palacio de Versalles, que todos los árboles de la misma altura y todos los jardines, las decoraciones de jardines tienen formas geométricas, etc. Mostrar la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Y eso también se debe a la influencia del taoísmo chino. Taoísmo es la última religión autóctona de China. El taoísmo se rinde el culto a lo natural. Ahora voy a explicar los principios estéticos básicos de la jardinería tradicional china. El principio más importante es inspirada en la naturaleza, pero por encima de la naturaleza.
es el diseñador de los jardines clásicos de China, siempre busca inspiraciones en las montañas, ríos, lagunas naturales. Y asimila los paisajes reales más lo más lindo para reflejarse en su diseño. Aunque todos los jardines chinos, clásicos chinos, son artificiales, pero parecen naturales. Eso se debe a las influencias de las pinturas de paisaje de China y de la poesía bucólica. Los diseñadores de los jardines tradicionales tratan de crear un oasis poético dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Por eso, la jardinería china, tradicional china, procura una belleza natural versus la belleza geométrica de la jardinería europea. Otro principio estético importante sobre el diseño de los jardines tradicionales es que se procura de un espacio restringido la impresión de lo extenso. Es decir, los jardines clásicos en general se construyeron dentro de la ciudad, porque los funcionarios jubilados no quieren separarse de la vida urbana. Pero se puede imaginar, dentro de una ciudad, es muy difícil conseguir un suelo extenso. Entonces siempre hay un espacio restringido. Pero trata de producir una impresión de lo extenso. Vamos a ver las tecnologías. ¿Cómo se logra? La primera técnica es la división del espacio. Vamos a ver. Por ejemplo, es un jardín famoso de Suzhou. Se llama Jardín de Pescadores. Ya tiene un suelo irregulares. Pero trata de dividir este espacio restringido en muchas partes. La primera parte, un patio. Segundo patio. Tercer patio. Cuarto es un estanque, lago. Y quinto, espacio. Entonces, en un terreno muy restringido, limitado, pero uno viaja al visitar este jardín, no tiene la impresión de la extensión real de este jardín, porque es sinuosa, con varios espacios. Por ejemplo, este jardín se destaca con las montañas artificiales como centro, pero se divide en varias partes. Primer patio, segundo patio, tercero con muros, cuarto, etc. Ahora vamos a ver la planta del famoso jardín Liu Yuan de Suzhou. Tiene un suelo irregular, pero se divide en varios patios, muchos patios. Entonces, si uno viaja, visita un jardín tradicional chino, en realidad no sabe, no tiene la impresión de un panorama general. No hay oportunidad. Otro jardín, la planta de un jardín de Suzhou, Changlangting, famoso. Mira, vamos a ver, es la entrada y luego el primer patio, las galerías y las montañas activas lo dividen. Otro espacio, tercer patio, cuarto patio, quinto patio, en el sexto patio. Otro jardín.
Se trata de un espacio restringido, una impresión de lo extenso. Es la planta de un famoso jardín de Suzhou. Se llama jardín parque, en ese parque ya es un jardín grande, parque del administrador humilde. Este parque es famoso por sus espacios de estanques de agua. Vamos a ver el diseño. Cuando uno viaja dentro del parque, se encuentra espacio del agua en todas partes. Los colores negros que simbolizan el agua. En todas las perspectivas se ven aguas. Por eso muchos expertos de la jardinería occidental, a ellos les gusta mucho este diseño, esta planta. Procura de aprender de él. ¿Cómo se logra la impresión de que hay aguas en todas partes? Otro principio estético del jardín tradicional es la combinación de lo principal con lo secundario, formando un contraste entre los espacios estrechos y los espacios relativamente extensos. Por ejemplo, es un rincón de un jardín de Suzhou. Es muy estrecho, pero hay otra parte principal, es relativamente grande. Al salir de una parte muy estrecha y se entra en un espacio relativamente grande, entonces, ¡oh! ¡Qué grande el jardín! En realidad no es tan grande, porque acaba de salir de un callejón, de un rincón muy estrecho. Entonces, en todos los jardines hay que combinar lo principal y con lo secundario. Porque aquí lo principal es un estanque, un lago relativamente grande. Otro principio estético importante de la jardinería tradicional de China es separar los espacios, pero no aislarlos. Se trata de técnicas de esconder y revelar. En realidad, otra característica importante de la jardinería tradicional es gozar gradualmente de lo lindo. Un jardín chino no le ofrece la vista panorámica y le obliga a gozar gradualmente de lo lindo. Eso constituyendo un contraste con la jardinería europea occidental. Eso se puede abarcar todo con un vistazo. En el jardín occidental, europeo, por ejemplo, se ve todo al entrar. ¿Sí? Pero en China está prohibido esta manera, está prohibida. Hay que gozar gradualmente de lo lindo. Vamos a ver. Pero es una galería. A la derecha es una parte abierta, se ve todo. Pero a la izquierda, si uno viaja a la izquierda por el camino sinuoso de la izquierda y algunas ventanas florales para comunicar con otras escenas de otras partes. Por ejemplo, el muro blanco separa los espacios, pero las plantas, a veces algunas plantas altas de arriba, revela la existencia de otro mundo. Es la ventana floral, se llama floral. Revela algunas escenas, no totalmente, sino parcialmente, las escenas, lindos paisajes de otra sección, otro espacio. Los muros blancos
separa los espacios, pero a veces la puerta redonda revela la existencia de otro mundo, Es una galería semiabierta, pero con las ventanas, esos muros, la galería separa los espacios, pero las ventanas florales revelan la existencia de otro paisaje. Por eso esconder y revelar. Es un rincón del Jardín Yuyue de Shanghai, muy famoso. Vamos a ver, aquí hay un río, arroyo artificial, pero un muro blanco enorme separa dos espacios. Mira, hay un arco, gran arco grande, pero revela la existencia de otros paisajes, de otro mundo, una parte. Esconder y revelar. Es un famoso diseño. Un ejemplo muy típico de cómo separar y no aislar. Esos diferentes formas. Otro principio estético importante de la jardinería tradicional es ver y ser visto. El diseñador de jardín tiene que reflexionar cuál es el efecto de ver desde ese ángulo y cuál es el efecto en el otro lado para ser visto. Por ejemplo, es la planta una planta panorámica del jardín pescador de Suzhou. El espacio principal es un estanque irregular. Entonces hay que diseñar este jardín. Hay que reflexionar cuál es el efecto de ver desde este ángulo y cuál es el efecto si uno viaja a otro lado de ser visto. ¿Cuál es la escena de ser visto? Ahora voy a citar un ejemplo concreto del Parque Beihai de Beijing. Se trata de un parque imperial. Dentro del lago Beihai hay una isla principal. Entonces vamos a ver, si en esta isla a ver hacia otro lado, al norte, se ve una serie de pabellones o de kioscos de 5 dragones, 1, 2, 3, 4, 5, se llama combinación de 5 kioscos de dragones. Eso es lo que ve desde la isla. Pero en la parte de 5 kioscos de dragones, mirar hacia el sur es la otra escena. Eso es ser visto. Volvemos aquí. Desde este lugar vamos a ver al norte son 5 kioscos. Y desde los 5 kioscos se ve al sur es una isla y con esa estupa blanca de estilo tibetano. Eso se llama ver y ser visto. Voy a citar otro ejemplo concreto. De principio ver y ser visto. Se trata de un jardín tradicional del estilo de río Yangtze en la ciudad de Weifang de la provincia de Shandong. Se llama Parque de Shiyuan. Vamos a ver. El espacio principal es un estanque grande, artificial, y se ve un kiosco. Ese efecto de ser visto, el kiosco. Y el kiosco tiene 5 intercolumbios. Tiene total 6 columnas, formando 5 intercolumbios. Entonces, al entrar a viajar dentro del kiosco, tiene que reflexionar, tiene que diseñar cuáles son las escenas desde
diversas perspectivas que se ven. Ahora, imagino que ya estamos dentro del kiosco. Vamos a ver, desde el primer intercolumbio se ve el efecto, eso se ve, del primer intercolumbio. A través del segundo intercolumbio. Es la escena que se ve en el tercer intercolumbio. Es la escena que se ve a través del cuarto intercolumbio. Y esto es lo que se ve desde el quinto intercolumbio. Ahora volvemos a kiosco. Esa es la vista, el kiosco que es visto desde la costa. No sé si entiende. No es fácil como un diseñador. Tiene que reflexionar sobre todo, en todos los aspectos. ¿Cuál es el efecto de ver? Los efectos de ver desde diversas perspectivas. ¿Y cuál es el efecto de ser visto? Otro principio estético. Varía la escena con el cambio de pasos. Es muy difícil para el ingeniero en jefe. Trata los caminos, el diseño de los caminos, de los puentes, etc. Deben ser sinuosos, no son rectos. Pero tiene que ver con cambio de cada paso. ¿Cuál es lo que se ve? Deben ser diferentes cada paso. Pero eso hay que usar el video. Perdón. En línea el efecto de video no es fácil, pero se ha omitido. Les invito a visitar en futuro, a visitar algún jardín tradicional chino, para ver cuál es el efecto de variar la escena con el cambio de pasos. Otra técnica importante consiste en apropiarse del paisaje foráneo. Es decir, vamos a ver, este es un parque tradicional, pero a lo lejos se ven montañas y pagodas, otros edificios. Esas montañas y construcciones no pertenecen a este parque. Pero el diseñador del parque trató de apropiarse esos paisajes foráneos. Se ven como una parte del jardín. Otro famoso ejemplo de apropiarse del paisaje foráneo el caso se encuentra en el Palacio de Verano de Beijing. En una costa, por ejemplo, se ve a lo lejos, se divisa montañas, colinas, montañas y pagodas. Esas montañas y pagodas no pertenecen al Palacio de Verano, pero se ven como una parte integrante del Palacio de Verano. Ocurre, esa es la cordillera del occidente de Beijing. Bueno, otro principio, técnica de diseño de jardinería tradicional es mirar hacia arriba y mirar hacia abajo. Es decir, el constructor tiene que reflexionar sobre niveles verticales del paisaje. ¿Cuál es el efecto de mirar hacia arriba? ¿Y cuál será el efecto de mirar hacia abajo? Se llama niveles verticales del paisaje. Vamos a ver, con esta foto se ven varios niveles de paisaje. El nivel más bajo es el agua, escena del agua, y luego eso costa, las rocas, artificiales de roca, y luego árboles, y luego edificios, y luego árboles más en la parte más superior, formando diferentes niveles. Si uno mira hacia arriba, lo mismo ocurre en varios niveles. Si un visitante mira hacia arriba,
primer nivel, segundo nivel, tercer lugar, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Otro ejemplo es cuáles serán efectos de mirar hacia abajo. Hacia abajo, bueno, eso, mirar una escena a vista panorámica de pájaro. A ver, se ve hacia abajo, se ve primero el agua y luego una galería y luego flores y luego otros árboles, etc. Efecto. Eso también es escena de mirar hacia abajo. Hay que ver si esta forma de kiosco es conveniente o es inconveniente si mira hacia abajo. Esos son muros y techos. Cuando uno mira hacia abajo. Y ahora vamos a ver otra tecnología muy importante. Enmarcación de paisaje. Quanting. Es aprovechar todo tipo de puertas, todo tipo de ventanas o salidas de rocas, etc. para diseñar el efecto hacia exterior. Por ejemplo, esta ventana en un muro blanco de forma de abanico y luego se ve la escena exterior como una pintura. Es una caverna, gruta, la salida de una gruta, formando un marco de pintura. Entonces, la escena muy linda se ve. Es una puerta redonda, formando un marco de pintura, que se ve otro efecto, otro mundo, otro paisaje. Fuera de la puerta hay otro mundo. Es una ventana rectangular, pero afuera forma un pino, es un pino, la foto de un pino, formando un cuadro a través de la ventana. Otra puerta irregular. Pero al abrir esa puerta hay que tener en cuenta la escena que se ve a través de esta puerta. Es un barranco, no. Es marco de edificio, sin ventana, muy espacioso. El paisaje fuera es muy lindo. Entonces, la sala formando un marco extenso. Mira, esas ventanas. Al diseñar ventanas hay que tener en cuenta el paisaje que se ve a través de estas ventanas. Diferentes cuadros. Es una puerta de forma de ciruela, de flor de ciruela. Y el paisaje que se ve a través de esta puerta. Otra ventana en forma de abanico. Se ve una pintura bonita. Mira, una ventana de 6 conos. Y el paisaje que se ve es una escena muy bonita, muy famosa. Es por la puerta redonda se ve otra puerta, otros muros, otras fotos. El puente, otra puerta redonda. Las ventanas y el paisaje, los paisajes se ve a través de ellas. Es una puerta de bambú y el paisaje que se ve es una sala de recepción, una sala interior.
pero todas las puertas, con muchas puertas, ventanas, que se puede abrir y se comunica, uno comunica con el paisaje exterior. Entre otras ventanas de cristal, pero formando marcos de pintura, con las plantas exteriores. Otra puerta redonda y con el lindo efecto paisajístico de los exteriores. Es un jardín tradicional del estilo del sur de la cordillera Nanling, de Guangdong, ya usando ventanas de cristales colores, influencia del occidente, construcciones del occidente. Otra ventana en forma de abanico chino y con dos versos verticales, tableros verticales de versos simétricos y un tablero horizontal formando una pintura. Ahora, otra técnica de diseño de jardín tradicional es la ocultación temporal de paisaje lindo. Por ejemplo, es un rincón del Palacio de Verano de Beijing. Y a la derecha es la residencia de la emperatriz viuda Cixi. Es la sala de la entrada. Pero al entrar en la sala de entrada, uno no ve la residencia de emperatriz viuda Cixi, sino una enorme roca que oculta temporalmente el paisaje lindo del palacio. Uno tiene que rodear, dar unos pasos más y luego se ve el palacio mismo, la residencia de la emperatriz viuda Cixi, es ocultando temporalmente. Eso también corresponde al principio de la jardinería china. China es de gozar gradualmente de lo lindo y no abarcar con un vistazo lo todo. Y no abarcarlo todo con un vistazo. Bueno, muchas gracias. Para terminar, les esperamos en enero, en el campamento de verano de la cultura tradicional de China. Muchas gracias por haberme escuchado. Adiós.